rusa en GeoGebra el día de hoy. Para ello lo primero que vamos a hacer es construir la pista, el circuito por donde nuestra montaña rusa, nuestros carritos se van a desplazar. Vamos entonces a construir muchos puntos que estén fuera del plano gris, que no estén necesariamente a la misma altura, porque al final estos puntos lo que van a hacer es determinar el circuito, los rieles, la pista por donde nuestra montaña se va a mover. Entonces yo he construido estos puntos, vemos que están a distintas alturas y la idea es que por estos puntos pase el riel por donde los carritos de la montaña rusa pues se van a desplazar. Bien, lo que voy a hacer a continuación es crear una lista. Voy a utilizar la letra L para llamar esa lista L porque no es ninguno de los nombres de los puntos que he construido. Voy a escribir L igual, voy a colocar entre llaves los nombres de los puntos que ya he construido, que son A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K. Y doy Enter, me aparece una lista. Hasta ahí no ha aparecido nada en pantalla, no hay problema, porque lo que voy a hacer a continuación es utilizar un comando de GeoGebra que sí es el que me va a permitir a mí construir los rieles de la montaña rusa. Ese comando es Spline. Lo que ese comando hace es que me construye una curva que pasa por todos los puntos que yo he incluido en la lista, que en este caso es una lista que debo colocar aquí entre paréntesis. Entre los paréntesis que me aparece del comando, el argumento de esta función me devuelve una curva que pasa por cada uno de los puntos de una lista, y como la única lista que tengo es L, pues voy a escribir a L, y cuando escriba L y le dé Enter, veré que por todos los puntos me pasa una curva que para nuestra construcción se va a convertir pues en el circuito de nuestra montaña rusa. Aquí vemos que tiene subidas, vemos que tiene bajadas, bueno, pero hay un primer problema. El primer problema es que la pista parece que inicia en el punto K y termina en el punto A. Y eso no debería ocurrir pues porque una pista debe ser continua. Entonces lo que voy a hacer es redefinir mi lista agregando un nuevo punto al final. Miren además que el orden de las letras que he colocado acá es el mismo orden por el que va pasando mi pista, iniciando en A, luego B, C, D y terminando en K. Entonces lo que voy a hacer es un truco muy sencillo, y es que al final de K voy a colocar a otro punto. ¿A qué punto? Muy particularmente y muy convenientemente al punto del que pues esta curva es su inicio, que en este caso sería el punto A. Cuando le doy aplicar, pues vemos que mi curva se me ha redefinido y ya genera un trazo que conecta a K y a A. Entonces aquí ya vemos mi curva, así está mi montaña rusa. Pero bueno, yo si quisiera le podría agregar un poco más de adrenalina a la experiencia de esta montaña rusa. Esto lo podría hacer de pronto generando unas pendientes mucho más marcadas como está acá. Es decir, que suba por acá y que luego baje rápidamente. Pero además voy a hacer algo que muchas montañas rusas tienen y pues la que yo tengo acá no lo veo hasta ahora. Y es que voy a generar como loops, es decir, estas vueltas que te dejan a ti boca abajo con las piernas arriba. Entonces voy a colocar un loop precisamente aquí cuando baje mi montaña rusa, que haga un giro y que luego siga el circuito. Para hacer eso, entonces yo lo único que tengo que hacer es construir unos punticos más. Voy a construir unos 3 puntos más que ahí están en el plano gris, pero los voy a sacar del plano gris, voy a levantarlos pensando en que ellos son los que me van a permitir generar el loop. Entonces pensemos que el circuito viene por acá, por el punto K, luego por A, luego por B sube, y cuando empiece a bajar y pase por C, tendrá que pasar por O, dar la vuelta por N por M, ahí hace el loop y luego sigue el circuito. Entonces eso nos implica redefinir nuevamente nuestra lista y siguiendo el orden que les dije ahorita, el circuito iría en A, B, C y después de C, voy a colocar aquí después de C iría el punto O, luego iría el punto N y luego iría el punto M. Bueno, una coma para que no genere errores, le doy a aplicar y automáticamente me aparece en pantalla mi loop. Aquí está. Claro, seguramente no se ve muy bien, es decir, se ve un poco raro. Yo lo único que tengo que hacer para ajustar mi montaña rusa y que se vea un poquito más
Si quiero con las curvas más pronunciadas o menos pronunciadas o a mayor o menor altura, es simplemente desplazar los puntos como lo estoy haciendo acá y automáticamente veremos que pues la montaña rusa se ajusta a lo que yo quiero. Entonces voy a correr de pronto esto un poco por acá y bueno, en fin, el hecho es que ya ahí cada quien puede personalizar la montaña rusa como le guste. Listo, ya he hecho algunos ajustes en la curva. Esto es algo ya a gusto personal, cada quien la puede ajustar como mejor le parezca. Esta es la curva con la que yo voy a trabajar para mi montaña rusa. Bien, bien. Entonces ya he creado, digamos, la pista. A esta pista pues le faltarían algunos detalles que al final los vamos a hacer, como los soportes que debe tener con respecto al suelo. Entonces lo que voy a hacer a continuación para avanzar en mi construcción es construir los carritos de mi montaña rusa. Pero lo primero que haré para esto será ocultar estos puntos, los puntos que me determinan la pista, porque ahorita me pueden ser un poco de estorbo, entonces los voy a quitar. Bien, para crear mi carrito, voy a construir un punto en la pista. Esta pista que además aparece con una expresión paramétrica, aparece con un grosor que voy a reducir para que se vea mejor el punto. Bien, y la idea es que este punto de acá, cuando se desplace, pues tiene que llevar consigo como un objeto dependiente el carrito de la montaña rusa. Entonces, con este punto de acá, yo tengo que generar una construcción que pues lleve todo un carrito, que utilizaremos algunos objetos geométricos tridimensionales básicos para la construcción. Entonces, una cosa a tener en cuenta es que ese carrito, por ejemplo, cuando vaya por este lugar de la pista, tendrá que generar el efecto de que las personas están sentadas en posición estándar, es decir, con la cabeza arriba y las piernas abajo. Pero, por ejemplo, cuando esté aquí en el loop, el carrito tendrá que, por decirlo de alguna manera, darse la vuelta. Pues porque el efecto es que en ese caso las personas queden con la cara abajo y las piernas arriba, que van a quedar boca abajo. Entonces hay que tener en cuenta eso para que pues, el efecto de la montaña rusa sea mucho mejor. Bien, para que ese efecto se dé, voy a construir un punto auxiliar medianamente tentativo aquí en el centro de la pista, tentativamente, y a continuación voy a construir una recta determinada por el punto móvil, por el punto Q, y luego lo que voy a hacer es que voy a construir una tangente a esta curva por el punto P. Entonces, para construir esa tangente me voy a ir aquí abajito a la barra de entrada, voy a escribir tangente, aquí me parece tangente por un punto, que en este caso es el punto P, a una curva, que en este caso el nombre, la variable de esta curva por la expresión paramétrica es A, entonces voy a escribir A minúscula además, porque A mayúscula es un punto, y aquí me aparece ya mi tangente. Entonces aquí cuando se vaya moviendo P, pues vemos cómo las dos rectas se arrastran, es normal, pero esto es una construcción auxiliar para poder construir el carrito con el efecto de que en algunos momentos se incline. Entonces voy a construir acá un plano determinado por esas dos rectas, o sea, la intención de esas dos rectas era crear este plano, y posteriormente voy a construir una recta perpendicular a este plano por este punto de acá, por el punto móvil, por el punto P. Y entonces, bueno, me voy a permitir ocultar esto, me voy a permitir dejar acá un poco, y para que se vea el efecto que yo quiero generar voy a construir un punto auxiliar. Este es un punto auxiliar llamado R, al cual le voy a cambiar el color para que se distinga, le voy a cambiar el grosor, y pensemos que R representa la cabeza de una persona que va pues en el cochecito de la montaña rusa. Entonces acá vemos como R, es decir, la cabeza de la persona va arriba con respecto pues al riel de la montaña rusa, es decir, el riel va abajo, la cabeza va arriba, como es normal. Aquí también vemos como aunque va arriba, también podemos ver un efecto de un cochecito inclinado, o sea, es un cochecito que no va estrictamente en posición vertical,
digamos, la persona en una posición estándar vertical, sino que va con una ligera inclinación, lo cual lo hace más interesante porque parece que es una parte en que tú vas un poco ladeado. Pero acá llega la parte interesante, y es que cuando ya va a llegar al loop, pues además de que tú estás en la posición arriba, ¿vale? Aquí empiezas a bajar y miren, acá se ve como la persona al ir bajando pues genera el efecto de que tú vas ahora casi que no en posición vertical tu cuerpo, sino que tu cuerpo va casi que en posición horizontal porque estás cayendo dentro del carrito. Y aquí en el loop, cuando hace el loop, vemos como tu cabeza queda hacia abajo. Bueno, aquí habría que ajustar un poco la curva porque no se ve puntualmente hacia abajo. Y listo, aquí das la vuelta. Bien, eso significa, para eso es esta construcción que está acá, vale, la construcción auxiliar. Entonces esta recta de acá la voy a ocultar, no va a ser de mucha utilidad. La tangente sí, la recta perpendicular también. El punto R lo voy a quitar porque era un punto auxiliar. Y ahora sí voy a construir mi carrito. Entonces, para construir mi carrito, lo que voy a hacer es construir una esfera de radio fijo centrada en P, un radio que voy a colocar tentativamente 0.3. Bueno, creo que este radio puede ser un poco pequeño, o bueno, podemos hacerlo un poquito más grande, digamos 0.4. Eso está un poco mejor. Y a continuación voy a construir las intersecciones entre la esfera y la recta tangente. Me aparecen dos puntos que son R y S. Adicionalmente voy a construir las intersecciones entre la recta perpendicular al plano y la misma esfera, es decir, he construido las intersecciones de la esfera con respecto a estas dos rectas. Puedo ocultar mi esfera, el punto T no lo voy a necesitar, voy a quedarme solo con el punto U porque el punto U es el que representa al punto rojo que ahorita movíamos, el que está en la posición de arriba cuando se espera que la persona esté en posición estándar, con la cabeza arriba con respecto a los rieles de la montaña rusa. Y entonces, con base en estos tres puntos, pues voy a construir mi cochecito. Me voy a acercar un poco acá para que se vea un poco mejor lo que voy a hacer. Entonces voy a quedarme con esta perspectiva. Voy a construir el cochecito, pensando en que el cochecito aquí está en posición, digamos, hacia arriba. Para ello, entonces voy a construir una recta paralela. Voy a construir una paralela aquí a esta recta tangente por el punto U. Bueno, creo que esta paralela no es la que voy a necesitar al final, la voy a ocultar por un momento. Va a construir más bien el punto medio entre U y P. Y ahora sí voy a construir la paralela, pero no por U, sino por V. Ya vamos a ver para qué. Pero voy también a construir las paralelas a esta recta perpendicular por este punto y también por este punto, por los dos puntos R y S. Y voy a construir las intersecciones, esta y esta de acá, vale. Ahora, todas las rectas que construí al final ya las puedo ocultar, esas últimas dos. Me voy a quedar solamente con estos que están acá. Y lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a construir un plano perpendicular a esta recta por este punto, por V, que era el punto medio entre U y P. Entonces voy a girar un poquito la construcción para que se vea lo que estoy haciendo. Voy a reducir el zoom para que se vea cómo va la construcción. He construido este plano perpendicular, vale. Y luego lo que voy a hacer, me voy a volver a acercar para que se vea un poco mejor, es que voy a construir una circunferencia con esta herramienta, círculo a través de eje y punto. Pues voy a tomar como eje esta recta paralela que pasaba por V y va a ser una circunferencia cuyo centro pues va a ser W y que pase por R como se ve acá. Y lo mismo voy a hacer con respecto a la recta y el punto S. Entonces voy a tener estas dos circunferencias. Estas dos circunferencias lo que van a representar, o sea, aquí se alcanzaría a visualizar más o menos un cilindro. Ese cilindro va a ser el cochecito por el cochecito que se va a mover en la montaña rusa. Entonces no quiero que sea un cilindro completo. Entonces lo que voy a hacer es trabajar solo con medio cilindro, como si lo cortara por la mitad.
Entonces para eso voy a buscar las intersecciones entre las dos circunferencias que creé, que son en la barra algebraica, las puedo ver fácilmente, las intersecciones de esas circunferencias con el plano perpendicular. Cuando haya hecho eso, ya yo veré acá, bueno, aquí hay muchos puntos, realmente puede ser un poco compleja la visualización. Voy a hacer visibles nuevamente las cónicas para que se vea lo que he hecho. Acá tengo las circunferencias y las intersecciones con los planos. Entonces voy de pronto a acercarme un poquito más para que se pueda ver un poco mejor. De pronto acá se alcanza a ver mejor. Voy a ocultar mi plano, creo que el plano ya no es necesario. Entonces voy a construir un cochecito acá. Ya no va a ser el cilindro completo, sino medio cilindro, como si lo cortara por la mitad. Entonces para eso lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar la herramienta de arco por 3 puntos. Voy a seleccionar este punto de acá, este punto de acá y este punto de acá. Es decir, quedó aquí mal. A ver, voy a seleccionar otra vez los puntos que son intersecciones de la circunferencia con el plano y este punto que era la intersección de la esfera. Entonces ahora sí, eso, ahora sí. Y voy a hacer exactamente lo mismo con estos 3 puntos que están desplazados, estos de acá. Listo. Y con eso voy a ocultar mis dos cónicas y ya, aquí se ven los dos arcos que he creado, que son en últimas una semicircunferencia. Esos dos arcos, que son los que aparecen acá, les voy a dar un color naranja, por ejemplo, y los voy a colocar rellenos de color por completo. Entonces aquí ya se ven como las tapas, la tapa delantera y la tapa trasera de mi cochecito. Voy a construir ahora lo que sería como la superficie de mi coche, y eso lo voy a hacer construyendo un segmento que vaya desde este punto hasta este punto. Si le cambiamos un poco la vista para que se vea el segmento que he creado, es este de acá, ahí se ve. Y lo que voy a hacer es utilizar la función de superficie, de crear una superficie. Entonces en el caso de acá voy a escribir surface. Voy a hacer que una curva se genere una superficie al rotar una curva con un ángulo dado respecto a una línea, que va a ser el eje pues, de revolución. La curva que voy a hacer girar va a ser el segmento que acabo de construir. Ese segmento se llama L. Mi segmento L va a girar, como quiero solamente la mitad, digamos, de la embarcación del cochecito, significa que este segmento tendrá que rotar solamente 180 grados. Voy a colocar acá 180 grados con respecto a esta línea que está acá, la que contiene el punto V, que si no estoy mal debe ser de pronto la línea I. Vamos a mirar, ahí está, sí, es la línea I. Voy a presionar enter y me aparece ya mi superficie. Claro, me aparece con otro color, eso lo puedo cambiar. Como mi cochecito es naranja, pues voy a hacer que todo sea naranja. Pero también voy a irme a las propiedades y voy a trabajar un poco con el estilo. Acá en el nivel de detalle yo podría hacer que la superficie se viera con gran calidad gráfica o que se vea con una configuración para que la velocidad al momento de manipularla sea mucho mejor. Voy a dejar speed porque como pensemos que este cochecito se tiene que mover por la pista de la montaña rusa, necesito que la superficie, más que se vea muy nítida, se vea bien para el constante cambio que va a tener, es decir, como si se estuviera moviendo por muchos lugares del espacio. Voy a colocar además acá que el grosor de la línea, que son estas lineecitas acá, se desaparezca para que se vea la curva así como está acá. Se ve, miren, sin segmento, se ve tal cual como un segmento, perdón, como un cilindro cortado a la mitad. Voy a ocultar algunas rectas que ya no son necesarias, como esta que está acá. Voy a ocultar también puntos que ya veo que no son necesarios, o bueno, eso lo hago más tarde. Y para terminar mi cochecito, pues voy a construir la parte de arriba, que sería este cuadrilátero, que correspondería pues a esa sección de cortar un cilindro de manera vertical. Entonces voy a irme acá, esto es naranja,
voy a dejarlo también naranja, y acá ya tendría mi cochecito. Entonces voy a girar un poco, voy a irme a la vista predeterminada y aquí está mi cochecito ya. Entonces este es mi cochecito, creo que esta recta la puedo ocultar. Entonces, aunque hay muchos puntos de por medio, pues aquí ya se ve uno de los cochecitos que se va a mover. Voy a ocultar la recta G y me voy a permitir de pronto ocultar también el segmento, que ya no veo que sea necesario, y algunos puntos como W y Z, como B sub 1, como A sub 1, C sub 1 y D sub 1. También voy a ocultar al punto U y al punto V. Listo. Creo que aquí se ve ya mucho más nítido nuestro cochecito. Entonces ahora lo que voy a hacer es que al punto P, que es el punto que se mueve, miren que cuando se mueve el punto P, pues el cochecito se mueve, es al punto P al que le voy a dar animación. Y cuando lo anime, pues veremos cómo se va moviendo nuestro cochecito. Acá se ve, lo bueno de trabajar con medio cilindro es que se ve la inclinación, como digamos la experiencia que la persona viviría al montarse en la montaña rusa. Entonces aquí está, aquí se ve cómo gira, aquí se ve cómo la persona ya empieza a tener una experiencia de ir casi que cayendo directo de cara hacia el piso. Acá se ve cómo se voltea, acá se vuelve a voltear y aquí pues recupera la posición. De pronto podríamos trabajar luego al final en la curva para que algunos giros que se ven un poco bruscos no se vean tan bruscos y se vean un poco más suaves, pero bueno, eso será al final, ya cuando uno quiera darle un poco más de detalle. Voy a pausar la animación por ahora y lo que voy a hacer a continuación en la tercera parte es, yo podría decir que ya la montaña rusa está, pues porque tengo un cochecito que se mueve, pero yo no quiero un cochecito, yo quiero muchos cochecitos. Es decir, yo quiero que esto sea como un tren, una cadena de, no sé, de 5, de 6 cochecitos. Entonces para eso lo que voy a hacer es simplemente empezar a correr, empezar a utilizar esto que hice para construir un cochecito, para construirlos muchas veces. Entonces esto es en la siguiente parte del video. Bien. Vamos ahora entonces para ello a utilizar una herramienta de GeoGebra, una función de GeoGebra que es crear una herramienta. Vamos a crear una nueva herramienta. Con esa herramienta lo que yo voy a hacer es que así como yo puedo crear una esfera, un cubo, una pirámide con algunos pocos clics y algunos objetos geométricos y automáticamente me aparece el objeto que yo quiero construir, pues de la misma forma yo voy a generar una herramienta que con unos pocos clics seleccionando unos objetos geométricos lo que me aparezca a cambio en pantalla sea el cochecito. Es decir, voy a crear una herramienta que construya cochecitos de la montaña rusa. Cuando yo selecciono la opción de crear nueva herramienta, pues me dice cuáles son los objetos de salida, es decir, cuáles quiero que sean los resultados de la herramienta, lo que la herramienta me dé a cambio. Entonces recordemos que el cochecito está hecho por dos semicircunferencias o semicírculos, en este caso pues estoy tomando todo el relleno, que está conformado también mi cochecito por el cuadrilátero, que es como la tapa, la parte de arriba, y por la superficie. Esas son las tres cosas que conforman mi cochecito. A cambio, input, objetos de entrada, GeoGebra me muestra muchos objetos que la verdad no me interesan, entonces voy a seleccionarlos todos, voy a borrarlos y voy a decir que para obtener este cochecito lo único que yo necesité fue el punto referente Q, el punto móvil P, que es el punto que se mueve en la curva, y la recta tangente que construí. La recta tangente que construí a la curva por P, que si no estoy mal debe ser la línea F. No es F, es esta, la línea G. Aquí cuando coloco el mouse encima de la expresión algebraica aparece una descripción en el cuadro amarillo que dice línea G, tangente a la curva A por el punto P. Entonces esa de ahí. Entonces voy a darle Next. ¿Qué nombre le quiero colocar a la herramienta? Carrito. Finalizar, y aquí está mi herramienta. He creado una nueva herramienta y para que se vea cómo funciona mi herramienta voy a construir un punto cualquiera, voy a construir la tangente. Recordemos que son 3 parámetros
para utilizar esta herramienta. Entonces va a ser la tangente por el punto E sub 1 a la curva A. Ahí está. Y cuando hago clic en la herramienta, selecciono primero el punto central, que es Q, el punto E, y luego la tangente. Y automáticamente me aparece, miren la belleza, en muy poquitos clics el carrito. O sea, todo el proceso largo que empleé construyendo este carrito ahora se simplifica, porque cuando construya E sub 1 y pues use la herramienta sobre él y le dé animación, pues el cochecito va a estar ahí. Perfecto. Vale, voy a detener la animación. Entonces he creado una herramienta que construye carritos. Entonces ahora mi única preocupación es construir una cadena de carritos. Es decir, que cuando yo cree un carrito pueda generar otro que vaya detrás, otro detrás, otro detrás. Puedo generar una cadena, no sé, de 5 o de 6 cochecitos uno detrás de otro para que se vea mucho mejor nuestra montaña rusa. Para eso, entonces, lo que voy a hacer a continuación es jugar con la expresión paramétrica de esta curva. Si yo despliego acá la expresión paramétrica y la veo que es muy larga, o sea, no me voy a poner a analizar todo la expresión algebraica que aparece acá. Solamente me voy a fijar en la parte final, y es que es una función que se define para un parámetro llamado t, que está comprendido en el intervalo 0, 1. Es decir, que todos los puntos de esta curva que está representada por una expresión paramétrica, son puntos que están definidos en un dominio de 0 a 1, y para cada valor real de 0 a 1 asigna un punto acá en la curva. Entonces con esa expresión voy a jugar para construir mi cadena de carritos de la siguiente manera. Como es una función que se llama a, entonces lo primero que voy a hacer, antes de utilizar la expresión algebraica y la paramétrico, es activar mi vista gráfica. Voy a activar mi vista gráfica, la vista gráfica 2D, y la voy a colocar aquí abajito, porque la voy a utilizar para dos cosas muy básicas. Los dos objetos van a ser dos deslizadores. El primer deslizador, nombre n, no interesa, va a ser un deslizador que va a ir desde 0 hasta 1, que es el dominio de esta función paramétrica, como vimos que va de 0 a 1. Entonces voy a colocar un número que va a ir desde 0 hasta 1 con un incremento muy pequeño, 0.0001. Le voy a dar igual, y luego voy a crear otro deslizador, que en este caso se llama O, también, que va a ir desde 0 hasta 1 con un incremento de 0.0001. Ahí está el segundo deslizador. Y entonces el primer deslizador lo voy a utilizar para crear el cochecito, digamos, que va a jalar, a llevar por detrás o por delante, ya miramos, todos los demás cochecitos. Es como el cochecito principal. Para crear ese primer cochecito, entonces, sabiendo que la función se llama a, voy a escribir a evaluado, entre paréntesis, evaluado en quién. En este caso, como quiero que esté en función del deslizador de nombre n, voy a colocar a de n, a evaluado en n, y me genera este punto. Cuando yo mueva el deslizador, pues veremos cómo el punto se mueve a lo largo de toda la curva, desde el punto inicial hasta el punto final, que mire, si se da cuenta es todo el que aparece acá. Y ahí pues ya tengo el primer cochecito que se va a mover a través de este deslizador. Ahora, para crear los siguientes cochecitos, entonces voy a utilizar la misma estructura de a evaluado, a de n, pero pues no solamente n, porque me crearía el mismo punto, que es el mismo valor, sino que voy a utilizar una progresión aritmética. Entonces voy a colocar a de n más un valor, es decir, este puntico, pero no evaluado en el parámetro n, sino en el parámetro n más una constante. Esa constante va a ser precisamente O. ¿Y por qué O? ¿Por qué no un número fijo 0.1, 0.2? Porque un valor variable, en este caso como lo es O. Muy sencillo. Bueno, primero voy a arrastrar un poco a O por acá para que se vea dónde está mi punto. Aquí está. Y para que se vea que cuando se mueve E, pues el otro también se mueve, y de alguna forma como que conservan un poco la distancia entre ellos. ¿Por qué utilicé a O? Porque un valor, digamos, variable. Porque así yo puedo jugar a que cuando tenga mi cadena de cochecitos, puedo colocarlos muy pegados para que se vea como una cadena realmente de uno detrás de otro,
o puedo jugar a separarlos entre ellos para que se vean muchos cochecitos separados, pero al mismo tiempo recorriendo la montaña rusa. O sea, es simplemente un truco estético, nada más, por simple gusto y estética. Pero hay un problema. Bueno, voy a crear un tercer punto, A de n. Ya no voy a colocar más O porque más O, o sea, más 1 por O sería f sub 1. Entonces voy a colocar ahora el doble de esa constante, 2O. Y mirar, como yo ya aquí puedo darme la libertad de crear tantos cochecitos como quiera, pues voy a colocar n más 3O, un tercer cochecito, A sub n más 4O, uy, aquí quedó algo mal, más 4O, un cuarto cochecito, y voy a colocar un quinto cochecito, A sub n más 5O. Y aquí están todos mis cochecitos, o sea, 6 cochecitos en total. Hay un problema acá. Pues por un lado yo podría decir que vale, miren que cuando se mueve un punto todos los demás van a la par y ya se ve el efecto de los cochecitos, pero acá vemos que hay un problema con los puntos, y es que al parecer todos los puntos que he creado, aparte del punto inicial, es decir, todos los que he creado con ayuda de la progresión aritmética, se ve que se salen de la montaña rusa, y pues la montaña rusa no puede funcionar así, porque eso significa que los cochecitos se salen, se chocan, la gente muere y nadie se vuelve a montar ahí y el parque cierra. ¿Por qué está ocurriendo esto? Es muy sencillo. Si se dan cuenta, los únicos que se salen son los puntos que he creado con la expresión A de n más K por O, donde K fue el valor de 1, 2, 3, 4 o 5, es decir, este punto, este punto, este punto, este punto y este punto. Con E no pasaba esto. ¿Por qué está ocurriendo eso? Muy sencillo. Por ejemplo, si miramos a f sub 1, f sub 1 se creó de la forma A evaluado para n más O, donde O es un valor positivo, mayor a 0, en este caso 0,02. Pues ¿qué ocurre? Que cuando E llega a este punto, porque además es el único lugar donde ocurre esto, que los coches se salgan, aquí E sub 1, el parámetro, tiene un valor de 1, entonces eso significa que para todos estos otros puntos, por decirlo de alguna manera, la preimagen, en este caso de f sub 1, es 1n más 0.02, o sea, aquí f sub 1 está evaluado no para un número entre 0 y 1, sino que está evaluado para 1.02. El siguiente será 1.04, 1.06, 1.08 y 1.1. En ese caso, como no hacen parte del dominio de la curva, pues tiene sentido que los puntos no caigan en la curva, sino que queden por fuera. ¿Cómo solucionamos eso? Porque es que el problema es que aquí los números ya están por fuera del dominio, es decir, son mayores a 1 y no pueden ser mayores a los 1, pueden ser iguales. Entonces para eso lo que vamos a hacer es muy sencillo. A todas esas expresiones que están ahí les voy a quitar la parte entera, porque cuando esos puntos están por fuera de la curva es cuando toman en el valor, en el argumento de esta función, un número que es mayor a 1. Entonces les voy a quitar ese 1, voy a quitarles la parte entera y me quedo con la parte decimal. Para hacer eso voy a llamar una función de GeoGebra que se llama fractional part, es decir, esta función de acá lo que hace es quitar la parte entera y se queda con la parte decimal de un número. En este caso, si un número por ejemplo es 1,5 y yo aplico esa función, el número que me queda, si el número es 1,5 y aplico la función, me queda 0,5. Entonces lo que voy a hacer a continuación es pegar mi fractional part y entre el paréntesis donde aparece la X voy a quitar eso, voy a colocar n más o, es decir que ya no va a ser a evaluado para n más o, sino a evaluado para la parte decimal de n más o, es decir, ya no para 1.02, sino para 0.02, porque la parte entera se ha ido. Y esta misma estructura pues la voy a trabajar para los demás puntos, entonces la voy a copiar, le voy a dar a aplicar, y cuando le doy a aplicar vemos que el punto se movió un poquito, pero es que ese poquito realmente representa que el punto ha vuelto a estar en la curva. Como se ve, estaba un poco arriba y ya se corrió. Voy a hacer exactamente lo mismo con los otros puntos. Este segundo punto es para 2 veces O, entonces voy a colocar acá en el O un 2, voy a darle a aplicar y veremos como el punto se pega como con un imán nuevamente a la curva.
matemáticamente pues porque ya su valor vuelve a estar en el dominio de esta curva. Voy a hacer lo mismo para el siguiente, 3O, voy a hacer lo mismo para este cuarto de acá, este de acá que es 4O, y finalmente para este de acá que sería para 5O. 5O, aplicar y ok. Y ahora, bueno, para que se vea el efecto realmente de que todos los puntos van por donde es, pues le voy a dar simplemente a este deslizador animar y veremos acá cómo los puntos van todos sobre la pista y bueno, sin salirse, van un poco lento tal vez, ¿no? Entonces voy a darle en las propiedades del deslizador, a ver, voy a pausar esto, voy a darle las propiedades del deslizador, voy a aumentar la velocidad un poco, la velocidad está en 1, voy a llevarla a 3, solo para que se vea rápidamente el recorrido. Voy a darle de nuevo play, aquí se ven los puntos recorriendo, aquí vamos a ver, esta es como la parte neurálgica, aquí dan todos la vuelta, ninguno se ha salido, aquí todos van y ninguno se salió. Bueno, hay un problema, si se dan cuenta miren que los puntos fueron y se regresaron, o sea están oscilando, están de un lado para el otro y eso depende del deslizador. Vamos, ya que estamos en las propiedades del deslizador, vamos a cambiar aquí en el movimiento del deslizador, no que oscile sino que crezca o que decrezca dependiendo hacia donde yo quiera que vayan los carros, hacia un lado o de regreso. Voy a darle de incrementar. Eso va a generar que la montaña rusa pues vaya siempre en el mismo sentido, porque si no lo hiciera significa que tú vas en el coche, te frenas en seco y de repente empiezas a devolverte y te puedes matar, porque si frenas en seco te golpeas, te rompes los dientes y ya. Entonces aquí ya veremos que todos van en un solo sentido. De hecho este sentido es mejor que el otro porque si nos damos cuenta el loop tiene que generar el efecto de que tú vas aquí subiendo para luego bajar y coger el loop. En el sentido contrario no tendría mucho sentido que tú vengas por acá y que subas y que de repente tengas fuerza para subir toda la otra curva. No se ajustaría mucho a lo que es la montaña rusa en la realidad. Entonces este movimiento es el más indicado. Bueno, casi que hemos terminado, porque si ya tenemos una herramienta que construye coches y ya tenemos los puntos para esos coches, pues lo único que tengo que hacer es utilizar mi nueva herramienta. Para ello, recordemos que la herramienta quedó definida con ayuda de tangentes, que ya tengo este punto, tengo los puntos acá, me faltarían solamente las tangentes, entonces voy a crear todas mis tangentes y tangente a cada uno de los puntos, empezando por E1, E1 a la curva A. Voy a copiar esta expresión para agilizar, control C, pegar. Voy a hacer lo mismo para F1, voy a hacer lo mismo para G1, voy a hacer lo mismo para H, FGH y para I y para J. Entonces esto sería para I y para J. Acá tengo ya mis tangentes, entonces voy a utilizar mi herramienta donde selecciono el punto de acá y su respectiva tangente. Acá tengo que tener cuidado cuál es la tangente, aquí está la primera. Hago lo mismo para mi segunda, que sería esta de acá. Hago lo mismo para la tercera, que sería G1. Y aquí ya se empiezan a ver que los coches están casi que existiendo uno dentro del otro, se superponen. Pero afortunadamente hemos creado un deslizador que me dice a qué distancia quiero los cochecitos. Entonces ya con esto yo puedo graduar qué tan separados los quiero tener. Voy a ocultar mis rectas porque estas rectas tangentes pues vemos que eran solamente auxiliares. Y aquí yo ya tendría mis cochecitos. Miren, aquí se ve, si me acerco, que hay un coche prácticamente existiendo en el mismo lugar que otro y a su vez ese que otro, y pues esto no tiene sentido. Pero si yo uso el deslizador O, puedo jugar con la separación. Mira, aquí los puedo separar, puedo hacer que estén muy separados o puedo hacer que vayan un poco cercanos, pero pues no que se coloquen uno encima del otro. Esto yo lo podría hacer de pronto un poco más fácil si colocara el intervalo un poco más reducido, por ejemplo hasta 0.4,
para que la precisión un poco al arrastrar sea un poco mejor. Y de pronto, tal vez aquí ya están en una mejor posición. Me alejo y aquí ya estarían mis cochecitos. Este coche inicial lo voy a ocultar porque pues como no se mueve con los demás y pues tampoco tendría sentido que estuviera ahí porque en algún momento generaría un accidente. Los puntos son R y S. Voy a ocultar ese primer cochecito. Creo que era... no. A ver, ¿cuáles son los cochecitos? R. Oculto ahora la superficie. Bueno, esto lo estoy ocultando simplemente porque ya no va a ser necesario. Voy a ocultar mi segundo y voy a ocultar este cuadrilátero de acá, que debe estar por acá. Ups, creo que ahora me quedan. Ya, ahora sí. Ahí está. Voy a cambiar los colores un poco, pues para que no se vean todos del mismo color. Pero antes de eso hay una cosa que, eso ya es estético, hay una cosa que sí me falta de la montaña rusa y es que la montaña rusa no puede flotar así como está, tiene que tener un soporte. Entonces para ese soporte, lo que yo voy a hacer a continuación, voy a bajar esto un poco de acá, es volver a llamar a estos puntos de la lista, los primeros puntos que yo creé. Creo que lo puedo hacer más fácil si yo organizo los objetos de la vista algebraica por orden de construcción, porque de esta manera veremos que los primeros que me salen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K. M creo que no, así M también, N y O, ya. Estos eran los puntos que me determinaban la curva, la pista. Entonces voy a construir los soportes con respecto al piso. Entonces voy acá a construir una perpendicular, voy a construir acá la intersección, voy a ocultar la perpendicular y lo que voy a hacer para simplificar la tarea es construir este segmento. A este segmento le voy a dar unas propiedades para que no se vea tan delgado. Voy a hacerlo más grueso y voy a colocarlo de esta manera, como punteado, para que se vean, no sé, para que se vea un poco diferente el segmento, ¿sí? Para que se vea, no sé, como más grueso, como una columna que sostiene. Y para simplificar esto, voy a ocultar primero el punto K1 y ahora sí, ojo con lo que voy a hacer, voy a crear una segunda herramienta, pero en este caso la herramienta lo que me va a construir es este segmento. Y ese segmento me dice que necesito el plano XY, el plano gris y el punto D, en este caso el punto sobre la curva. Le doy OK, le voy a colocar aquí columna, lo voy a dar a finalizar y ahí está. Y lo bueno de esta segunda herramienta es que simplemente hago clic en el plano y en cada uno de los puntos y automáticamente pues yo creo todos los soportes de mi montaña rusa, así como está acá, esta de acá, esta de acá. Creo que hay unos que me faltan, pero me tocaría correr mis cochecitos, eso, para poderla utilizar. Columna ahora con J, con K y con A. Vale. Los puntos, los que creé al principio, los podría volver a ocultar, pero voy a aprovechar para ajustar la curva. Entonces en esta parte de la derecha la curva está bien, pero de pronto cuando yo mire el movimiento veré si de pronto quiero dejarlo así. Por lo menos acá podría tratar de suavizar un poco esta curva moviendo a D. A ver, aquí puedo mover al punto D de pronto de esta manera. Podría de pronto bajarlo un poco, ya, para que se vea un poco más suave esa curva ahí. Y ahora, bueno, me voy a volver acá. Cuando haga el loop veremos si el movimiento se ve bien. Entonces acá vemos que de pronto este primer giro que hace es muy brusco, entonces voy a suavizarlo un poco corriendo este punto
de pronto corriendo este también, de pronto levantando este también acá. Vamos a ver, y acá, a ver cómo nos veríamos. Volvemos acá, ajustamos, corremos, acá se ve un poco mejor. Bueno, ahí está. Vamos a dejarla ahí, ya igual cada quien la puede manejar y adaptar a su gusto. Vamos a cambiar el grosor bueno, el grosor lo voy a dejar para el final. Voy a ocultar nuevamente mis puntos que determinan la pista porque pues no los necesito ya. El punto Q también creo que lo podemos ocultar. Una cosa del punto Q es que a la vez que yo lo mueva, miren cómo me va cambiando la inclinación de los cochecitos. Podría de pronto tenerlo muy presente para eso. Igual lo voy a ocultar. Y lo que voy a hacer a continuación es simplemente cambiar el color de los cochecitos. Pero bueno, creo que también voy a aprovechar para ocultar unos puntos aquí auxiliares que eran S1, F, E, H, I y J, que esos puntos ya no se necesitan. Y voy a entonces a avanzar en la construcción de mis cochecitos del color. Entonces lo bueno de colocar el orden de los objetos tal como fueron apareciendo es que estos primeros 4 son la superficie, las tapitas y el cuadrilátero. Entonces a esto les va a poner un color que sea, por ejemplo, morado, y automáticamente todo me queda morado. Ahora me voy con el siguiente, las dos tapitas del cuadrilátero, va a colocarles un color verde. A los siguientes voy a colocarles un color azul. Al siguiente lo voy a dejar en el naranja que está. Al siguiente de pronto un verde más ácido. Y a este último de pronto un rojo, un rosa, no sé. Aquí está, listo, aquí estarían ya. Creo que hay algo que me faltó con los primeros, y fue colocarles la opacidad al máximo para que no se vean traslúcidos. Lo mismo con el verde. Chup, chup, chup. Y creo que el azul también. Y acá exactamente. Y creo que el naranja también. Creo que a ninguno le había cambiado la opacidad, se me pasó, para que no se vean translúcidos. Y bueno, creo que el verde ya estaba exactamente. Listo. Pues aquí ya tendríamos la montaña rusa. Lo único que me faltaría sería cambiar este grosor. Voy a colocar otro color, no sé si de pronto este. Cambiamos el grosor, vamos a colocar de esta manera. Si queremos de pronto un color un poco más vivo, también lo podríamos hacer. Ya va en gustos de cada quien. Aquí estaría. Bueno, y pues lo único que yo tendría que hacer para controlar toda mi animación sería presionar, hacer que la animación inicie. Entonces yo le doy aquí al botón play. Cuando le dé al botón play, pues vemos cómo mis cochecitos se mueven. Acá se mueven, por acá van. Y pues ahí están. Ahí están mis cochecitos moviéndose uno detrás de otro. Yo puedo controlar la separación entre ellos, como lo decía al inicio. Si yo quisiera que no fueran en fila, sino que fueran más separados, juego con el deslizador O y veo como todos ellos podrían ir separados, cada uno por su cuenta. Y aquí estaría ya. Entonces, pues bueno, esa fue la construcción de una montaña rusa. Y bien, nos veríamos entonces en un próximo video de GeoGebra Clips. Y pues sería hasta la próxima. Adiós.